Bienvenidos a otra clase de Biología General. En esta clase vamos a tocar diferentes temas. Esta clase va a ser un poco extensa. Vamos a comenzar hablando de conceptos de ecología para que podamos comprender todos los temas que se van a venir más adelante. Vamos a hablar de gestión ecológica de riesgo, vamos a hablar de especies naturales en peligro de extinción y así también vamos a hablar de efectos adversos del cambio climático, tanto sus causas y consecuencias y algunas formas de adaptación. Vamos a comenzar hablando de algunos conceptos generales específicamente relacionados con los niveles de organización ecológica. El primero que tenemos acá es el nivel de individuo, el cual está conformado por diferentes sistemas de órganos, ¿no? Tenemos un individuo que cuando se agrupa entre diferentes individuos de una misma especie, a esto se le denomina población, es decir, la población es un grupo de individuos de una misma especie. Posteriormente tenemos el nivel de comunidad, que sería el que se encuentra acá, en el cual ya tenemos la interacción de unos individuos de una población con otros individuos de otras poblaciones. Posteriormente tenemos el nivel de ecosistema, en el cual la interacción de todos estos individuos, tanto vegetales como animales, como protistas, etcétera, tienen interacción con su medio abiótico, es decir, con los componentes no vivos, que en este caso estaríamos relacionándolos con la energía solar, con el CO2, los gases, oxígeno, CO2, energía, con el agua, con sales minerales, etcétera, ¿no? Todos esos factores van a constituir tanto los ciclos biogeoquímicos y van a interactuar con los seres bióticos que serían en este caso las comunidades. Todo eso va a ser un ecosistema. Ahora, la materia que se encarga del estudio de estas relaciones entre los individuos y su entorno se le denomina ecología, que sería la ciencia encargada de realizar ese tipo de estudios. Una de las especialidades de la ecología es la ecología del paisaje, en la cual se realiza el estudio de la interacción entre las actividades humanas y los ecosistemas naturales. En este caso, se ven los beneficios que puede obtener las comunidades a partir de los ecosistemas y el impacto que pueden sufrir los ecosistemas a partir de las actividades humanas. Esto se realiza a nivel de paisaje, entendiéndose paisaje como un área con diferentes usos de suelo. Por ejemplo, en esta imagen lo que tenemos es bosques, tenemos comunidades humanas, tenemos áreas de cultivo, posiblemente áreas de esparcimiento. En estas zonas de acá podemos tener ríos o cuerpos de agua, entonces tenemos diferentes usos de suelo, los cuales están participando en todo esta imagen denominada paisaje. La ecología del paisaje se va a encargar de estudiar todas las interacciones que se den en estos tipos de ambientes. El siguiente concepto que tienen que conocer es nicho ecológico. El nicho ecológico es diferente al hábitat. Muchas veces hay confusión en estos dos términos, pero el hábitat es simplemente el lugar en el que podemos encontrar una especie. Ya puede ser en un árbol, en un panal, en el aire, en el agua, etcétera. Pero el nicho ecológico es mucho más complejo. El nicho ecológico se refiere no solo al espacio físico, sino al papel funcional, es decir, la función que cumple esta especie en una comunidad o en un ecosistema dado. Por ejemplo, acá les traigo a las abejas. Las abejas tienen un nicho ecológico bastante complejo. Incluso han sido catalogadas como los seres vivos más importantes en temas de polinización, de servir de alimentos, de producción de alimentos, etcétera. Entonces, el nicho ecológico de las abejas no solo se centra en el panal, sino que en todas las funciones que desempeñan el ecosistema y que pueden ayudar al desarrollo adecuado, tanto de ese ecosistema como de otros individuos que puedan llegar ahí. Las especies no están aisladas en el ecosistema, sino que se encuentran realizando interacciones entre ellas. Y existen diferentes tipos de interacciones, las cuales vamos a ver en esta imagen. Tenemos interacciones de competencia, ya sea una competencia por pareja, por alimento. Generalmente esta competencia se puede dar tanto entre los individuos de la misma especie, ya sea por pareja o por alimento, y también se puede dar entre individuos de diferentes especies, por lo mismo. Por alimento posiblemente puedan estar compitiendo diferentes tipos de bovinos, de diferentes carnívoros en un mismo territorio. Entonces va a existir este tipo de interacciones que es la competencia. Tenemos la predación,
en el cual los miembros de una población atacan a una especie para saciar su hambre. Tenemos la simbiosis, que se puede dividir en diferentes tipos de interacciones, como lo tenemos el comensalismo, el parasitismo, el mutualismo, ya lo vamos a ver más adelante, y es la convivencia de dos especies para beneficio, ya sea de ambas o puede que una se perjudique. También tenemos las estaciones de limpieza que existen en los arrecifes cuando una o varias especies limpian sus parásitos. Tenemos el comensalismo, que solo se beneficia una especie y la otra le es indiferente. En este caso tenemos el pez payaso y la anémona, en el cual el pez payaso se beneficia con la protección, a la anémona no le produce ningún tipo de beneficio o perjuicio. Tenemos el amensalismo, en el cual una especie se ve seriamente afectada, mientras que a la otra no le pasa absolutamente nada. Como es el caso de los hongos, y que pueden verse, digamos, beneficiados o tal vez no beneficiados, sino que tal vez encuentran un ambiente adecuado en las raíces de los árboles, pero el árbol sí le termina afectando. Tenemos el parasitismo, que es una de las especies, perjudica a la otra, generalmente es el huésped, es decir, uno se ve beneficiado y el otro se ve perjudicado. La protocooperación, ambas especies tienen una ganancia, pero su convivencia no es vital, es decir, en este caso tienen las abejas, la abeja se beneficia del néctar de las plantas y la planta se beneficia de la polinización por parte de la abeja. Sin embargo, hay plantas que pueden tener muchos polinizadores o pueden polinizarse por el viento, por el agua, etcétera, y la abeja de igual forma puede ir a buscar otras especies de flores, no necesariamente este tipo. Por lo tanto, es protocooperación. Y luego tenemos el mutualismo, en el cual ambas especies tienen beneficios y no pueden vivir separadas. Si estas se separan, tienden a morir. Ejemplo de estos tenemos los comegenes, que tienen cierto tipo de bacterias en su interior, las cuales ayudan a degradar la madera, ayudándole a las termitas a poder digerir y absorber los nutrientes de la madera, mientras que la termita le brinda a estas bacterias las condiciones adecuadas en su interior para poder sobrevivir. Esos eran conceptos generales que ustedes debían conocer sobre los temas de ecología. Ahora ya entramos a unos temas un poco más complejos, que es el tema de gestión ecológica de riesgo. Este está relacionado con el manejo de los riesgos ambientales desde un punto de vista ecológico y social. Este manejo de cada una de las amenazas se desarrolla de las partes de las comunidades, generalmente por las mismas ADESCOs o las mismas municipalidades, de forma integral y tomando como base la resistencia y la adaptación a estos fenómenos con el componente ecológico, es decir, con el uso de los ecosistemas. Según la Unidad Ecológica Salvadoreña, para Centroamérica existen diferentes amenazas que se pueden categorizar como hidrometeorológicas, geológicas, socionaturales y antrópicas. Cuando hablamos de amenazas nos estamos refiriendo a fenómenos naturales que tienen la probabilidad de que ocurran en un espacio y un tiempo determinados, con suficiente intensidad como para poder producir daños. La vulnerabilidad sería el grado de exposición y la fragilidad tanto del valor económico como del valor ecológico, y la probabilidad de que debido a la intensidad del evento y a la fragilidad de los elementos expuestos ocurran daños en la vida humana, en el medio ambiente y en la economía. Entonces, la vulnerabilidad es el grado de exposición que tienen las comunidades humanas para poder tener pérdidas en salud o en vidas humanas, en el medio ambiente y en la economía. El riesgo, no es necesario que lo evaluemos ahorita, pero es la interacción entre los dos, entre la amenaza y la vulnerabilidad, y es la probabilidad combinada entre ambos parámetros. Vamos a desglosar en las siguientes diapositivas cada uno de estas amenazas, que son las hidrometeorológicas, geológicas, socionaturales y antrópicas. Los fenómenos hidrometeorológicos son uno de los más importantes que tenemos que enfrentar desde el punto de vista de la gestión ecológica de riesgo. Entre estos podemos encontrar las tormentas, los huracanes, las inundaciones, incendios forestales espontáneos, las sequías, entre otros, teniendo en cuenta que cerca del 40% de las víctimas por desastres en el mundo se ocasionan por las inundaciones. Acá les traigo unos ejemplos. A mí me gusta poner noticias generalmente para poder
mostrar cuáles son las consecuencias que se pueden tener por estos fenómenos hidrometeorológicos. Acá lo que tenemos es un huracán, en este caso es el ejemplo del huracán Mitch, creo que muchos de ustedes quizás ni habían nacido para esta fecha. Este se generó en 1998. Los vientos fueron de aproximadamente 285 kilómetros por hora. Se generaron cerca de 6.2 mil millones en daños. Esto es un daño puntual, digamos, ya que conforme avanzó el tiempo, los daños fueron aumentando para poder recuperar todo lo que se había perdido, ¿no? Tenemos que la cantidad de muertes ocasionadas por este huracán fue de entre 11.000 y 18.000 muertes directas. Entonces el impacto que se ocasiona por este tipo de fenómenos meteorológicos es muy grande. También tenemos otra noticia, en este caso el temporal devasta El Salvador, dice. La ONU calcula cerca de 720 millones en pérdidas por las lluvias torrenciales. La mayoría de estas pérdidas evaluadas de acuerdo a la pérdida en cultivos. También tenemos otra noticia acá, que es El Salvador registra más de un mes de sequía. Bueno, la anterior fue en el 2011. En la siguiente tenemos que El Salvador registra más de un mes de sequía y el calor rompe récords históricos, esto en el 2016. Entonces, a través de diferentes años podemos ver los fenómenos hidrometeorológicos son diferentes, pero pueden ser igual de devastadores, y para todos estos tenemos que generar diferentes estrategias para poder adaptarnos, ya que estos, desde su punto de vista de salud, podrían afectar las inundaciones. Vamos a ver más adelante cómo afectan las sequías, y obviamente la cantidad de muertes que se generan por los huracanes es significativo. Los fenómenos geológicos de igual forma presentan una importancia de la gestión de riesgos. Los sismos, los terremotos, las erupciones volcánicas, la erosión terrestre, los deslizamientos, los hundimientos, entre otros. Tenemos cerca de 27 volcanes activos en la región centroamericana, y pues acá les traigo nuevamente ejemplos. En este caso, no sé si alguno de ustedes recordará el terremoto del 2001, en el cual esta es una imagen icónica que tenemos, que es el de las colinas, en el cual hubo un derrumbe, un deslave, y cientos de casas fueron socavadas en este derrumbe, y muchas personas murieron. Entonces esta es como una imagen icónica de uno de los problemas que se presentó por un fenómeno geológico. Acá les traigo un ejemplo. Este caso es una de las fotos que tomé en Costa Rica de un volcán en el momento que hizo erupción, el volcán de Turrialba. En este caso, cuando hay erupciones, es un poco más puntual el problema, pero igual se producen desplazamientos de personas, se producen pérdidas de cultivo, pérdidas de vivienda, y para todo esto tienen que existir rutas de evacuación adecuadas, sitios de albergues, formas de compensación para poder beneficiar a estas familias que han sido desplazadas, etcétera. Todo esto tiene que tener un punto clave para poder desarrollar todas las medidas de mitigación que van a ayudar a solventar todos los problemas que se generen por estos fenómenos geológicos. Nosotros vivimos en un área sumamente sísmica y con grandes actividades volcánica, por lo tanto, el adaptarnos a todos estos tipos de fenómenos geológicos es también importante. También se mencionan las amenazas socionaturales. Teníamos las naturales, que eran las anteriores, y en este caso tenemos aquellas que parecen ser naturales, pero que se ven agravadas por el componente antropogénico. En este caso, menciono nuevamente las inundaciones, pero ahora causadas por las construcciones en lugares inadecuados, por la contaminación de sistemas de alcantarillado, por la deforestación, por la tala de manglares, entre otros. Acá ejemplos. Esta es una imagen común en nuestros países, en las cuales lo que podemos ver es inundaciones ocasionadas por el taponamiento, por la obstrucción de los sistemas de alcantarillado, que ocasionan este tipo de imágenes en las cuales va a haber insalubridad, van a haber enfermedades, van a haber desplazamientos, pérdidas económicas, pérdidas de vida posiblemente. Entonces todo esto es ocasionado generalmente por el mal manejo de los desechos por parte no solo de las municipalidades, sino que también y principalmente de las personas en general. Acá esta imagen es de la importancia de los manglares. Acá tenemos infraestructuras, tenemos hotelería,
En esta parte tenemos los manglares. ¿Qué sucede con el manglar? Lo que hace es evitar que las mareas, al subir la marea, estas puedan llegar hasta las zonas de infraestructura. Sin embargo, cuando talamos el manglar para poder avanzar aún más en el componente de infraestructura, lo que ocasionamos es una pérdida de la barrera que existía acá que protegía a la misma comunidad, a las mismas comunidades humanas. Entonces, ahora se ven afectadas, sus medios de vida cambian, hay pérdidas económicas, pérdidas en la salud, en las vidas, etcétera. Todo esto también es más cultural la forma de poder adaptarse a este tipo de problemas. El último componente que vamos a ver son las actividades antrópicas, es decir, son fenómenos ocasionados puramente por la responsabilidad directa de las actividades humanas, como la contaminación por vertimiento de sustancias tóxicas, los derrames de petróleo, la deforestación, la erosión, la desertificación. Acá tenemos una imagen de una contaminación que se dio hace unos años, es en el año 2015, si no me equivoco, o 2016, en el cual el MAN apresuraba el informe para presentar la denuncia a la Fiscalía por el derrame de melaza. En este caso hubo una gran pérdida de biodiversidad, hubo contaminación de los cuerpos de agua. La erosión, cuando hablamos de la erosión, de la desertificación, nos estamos refiriendo a los procesos por medio de los cuales el mal uso del suelo genera este tipo de ambientes en los cuales ya no puede haber una producción de cultivos, ya no puede haber ganadería, ya no puede haber absolutamente ningún sistema de producción de alimentos, por lo tanto hay pérdida de hábitats naturales, las poblaciones humanas tienen que emigrar a sitios donde existan las condiciones adecuadas para poder cultivar y producir alimentos, no hay agua, hay escasez, entonces hay nuevas enfermedades, etcétera. Vamos a ver más adelante los problemas que se generan por ese tipo de actividades. En este caso tenemos la erosión, que es el paso previo, digamos, a la desertificación, en la cual se pierde también la parte productiva, la parte fértil del suelo, y también va perdiendo la capacidad de producir, la capacidad productiva del suelo y la capacidad de poder producir alimentos. En este caso teníamos los cuatro factores principales que se tenían que ver desde el punto de vista de la gestión de riesgo, y espero que lo hayan entendido. En la siguiente diapositiva ya pasamos a otro tema. Estos son varios temas que vamos a ir viendo, entonces espero que les parezcan, que les estén entendiendo, a pesar de que son bastante cortos. Ahora vamos a pasar a otro tema. En este caso vamos a hablar de los estados de conservación. Tocaba hablar de las especies en peligro de extinción, pero estas son un componente de los estados de conservación, entonces los vamos a desglosar así. Estos estados de conservación son los indicadores básicos de las probabilidades de la permanencia de una especie en un espacio geográfico a corto o a mediano plazo. Existen diferentes categorías, ya sean nacionales o internacionales, para poder determinar estos estados de conservación. Los principales son la lista roja de la UICN, CITES y las clasificaciones nacionales. La lista roja de la UICN está relacionada directamente con el peligro que corren las especies en cuanto a su existencia a nivel mundial. En el caso de CITES, lo que tenemos es que es una lista de especies y está relacionada con la regulación del comercio de especies que están amenazadas. Estas especies se pueden comercializar, pero siempre y cuando se saquen los permisos adecuados. Si no se tienen los permisos adecuados o las especies están en peligro de extinción y no pueden ser comercializadas, CITES entra en acción. Las clasificaciones o las listas nacionales generalmente son las empleadas a nivel internacional, que serían las listas rojas de la UICN, pero hay algunos países que tienen algunas variaciones a nivel nacional. Vamos a poner ahorita unos ejemplos de la lista roja de la UICN sobre las especies en peligro también, y vamos a ver también algunas a nivel nacional. Según la lista roja de la UICN existen diferentes categorías. Tenemos las especies que se encuentran extintas en estado silvestre, en peligro crítico, vulnerables, poco amenazadas, preocupación menor, datos insuficientes o los no evaluados. Acá tenemos la forma en que se encuentran categorizadas y cuáles son las categorías que tienen un grado de amenaza
o las que no reflejan un riesgo. A mayor, aquí dice que hacia arriba, van a presentar un riesgo mayor de llegar a ser unas especies extintas, entendiéndose como extintas a las especies que ya están desaparecidas totalmente. Las extintas en estado silvestre son aquellas que no hay más especies en su hábitat natural y se encuentran generalmente en refugios o en zoológicos o en áreas de conservación. Tenemos las que están en peligro crítico, que enfrentan un riesgo alto de extinción por causas naturales, ya sean climáticas o antropogénicas, ya sea por la caza, el deterioro del hábitat o por la reducción de este mismo hábitat, por la construcción o infraestructura, etcétera. Tenemos las especies vulnerables, que es cuando la especie tiene altas probabilidades de estar en peligro crítico, es decir, de pasar al siguiente nivel. Las poco amenazadas, que estas no se regula su manejo, si no se regula su manejo, pueden a mediano o largo plazo estar en peligro crítico. Luego tenemos las de preocupación menor, que no cumplen ningún criterio de especies en peligro y no presentan riesgo actual de poder verse diezmadas sus poblaciones. Tenemos las que no tienen datos insuficientes, que no hay datos para poder hacer la evaluación adecuada, y las no evaluadas, que no se ha determinado su riesgo. Entonces, las que vamos a encontrar o las que tienen un mayor problemática van a ser aquellas que se encuentren en peligro crítico, en peligro, y las vulnerables. Son las que generalmente entran dentro de las categorías CITES también para poder ser reguladas en cuanto a su comercialización o para no ser reguladas totalmente. Acá les traigo una lista de especies mundiales en peligro de extinción. Son especies que debido a las pocas poblaciones que existen o los pocos individuos que existen en sus poblaciones presentan un peligro crítico de extinción. El primero que tenemos es el rinoceronte de Java, el cual las poblaciones tienen entre 46 a 66 ejemplares. Tenemos el gorila de montaña con 720 en hábitat natural, eso en todo el mundo. Tenemos los tigres, que existen cerca de 3.200 tigres a nivel mundial. El panda gigante con 2.500. El oso polar, que principalmente el problema que tiene que es su reducción del hábitat en el que se encuentra debido al derretimiento de los polos, ¿no? Tenemos la morsa del Pacífico, que también tiene pocas poblaciones, pocos individuos. Los pingüinos de Magallanes, el atún rojo, las tortugas laúd. Las tortugas laúd se encuentran presentes en nuestro país, vienen e incluso ponen huevos. Es escaso, es raro que lo hagan, pero sí se han dado casos. Tenemos la mariposa monarca también, que migra desde Estados Unidos hasta las partes de Sudamérica. Estas poblaciones también se están viendo diezmadas, y todas estas especies presentan algún tipo de peligro, ya sea por la caza furtiva, por la reducción de sus hábitats, por la misma negligencia de las poblaciones a poder acabarse los recursos y desplazar estas poblaciones de individuos. Acá les traigo una lista de especies nacionales que se encuentran en peligro de extinción o algunas amenazadas. Vamos a comenzar hablando de los arrecifes de coral. Los arrecifes presentan diferentes problemas en cuanto a la acidificación de los océanos y el blanqueamiento de los corales. Más adelante vamos a ver cómo sucede esto. También tenemos las diferentes especies de los pepinos del mar, las cuales son bastante asediadas por el turista o el exportador asiático, el cual busca llevarlos para poder utilizarlos en sus manjares, en su comida. Tenemos los pez lagarto, los cuales son peces pues prehistóricos, los cuales tienen un hábitat bastante restringido en el país, bastante endémico, y algunos ejemplares, si no me equivoco, están en el Jardín de la Laguna y en el Zoológico Nacional. Tenemos estas especies de mero, es un pez de gran tamaño, pero las poblaciones son sumamente pequeñas. Hay casos en los que se ha dado captura, ya sea incidental o que es una captura intencional de la especie. Sin embargo, esto es penado por la ley y la captura de estos individuos es ilegal. También tenemos la salamandra de Salvini, que es una especie endémica y que también tiene pocas poblaciones. El Crax rubra, que es el pajuil, el cual tiene también poblaciones pequeñas a nivel nacional. El mono araña tiene un territorio aún más restringido.
los osos colmeneros o los osos hormigueros, en este caso no se encuentra en peligro, pero se encuentra de forma amenazada. Tenemos los cocodrilos, Cocodrilus acutus, que es una especie que tiene un hábitat bastante restringido y también pueden ver algunos ejemplares en el Zoológico Nacional. Tenemos las nutrias, que tienen un hábitat sumamente restringido, pero también se encuentran en el territorio y están en peligro. Y un caso lamentable que se dio hace unos días, que es la presencia de un puma en Chalatenango, al cual cazadores furtivos lo mataron y le quitaron sus patas delanteras para poder llevárselas como trofeo. Es lamentable este tipo de actitudes, ya que esta es una especie que es sumamente rara encontrarla, e incluso en el país hay instituciones que no se encuentran presentes, como la presencia del proyecto Pantera, que está prácticamente a través de todo Centroamérica, pero en El Salvador no está, debido a que se pensaba o se piensa que no existen poblaciones de puma en el territorio. Y en el momento que existe un puma, pues vemos qué es lo que pasa en nuestro país, y siendo este el caso, nunca vamos a tener la presencia de estos proyectos que atraen financiamiento para poder regresar o para poder generar hábitats más adecuados para estos individuos que están en peligro crítico de extinción. Entonces, pues nada más dejarles esta curiosidad a nivel nacional, esta información, que la tengan en cuenta, ya que todas estas especies al fin y al cabo cumplen un papel importante en los ecosistemas, y es importante conservarlas tanto por el patrimonio natural del salvadoreño, como por el papel que cumplen en los ecosistemas y para el mantenimiento del equilibrio dinámico de estos ecosistemas. Vamos al último tema, que son los efectos adversos del cambio climático. Según la IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, el cambio climático es la variación del estado del clima identificable en las variaciones del valor medio de sus propiedades, ya sea temperatura, precipitaciones, humedad, etcétera, y que persisten por largos periodos de tiempo. También tenemos que ver acá los factores de contaminación, que son los gases de efecto invernadero, entre otros. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático fue creado en 1988 para facilitar las evaluaciones científicas, técnicas y socioeconómicas sobre el cambio climático, así como sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Estas reuniones que realizan en este panel intergubernamental lo que hacen es elaborar informes periódicamente en las que se encuentran las respectivas evaluaciones en cuanto a los fenómenos extremos y desastres naturales, en energías renovables, impactos del calentamiento, a través de los diferentes escenarios. El principal que se toma en cuenta es el de 1.5 grados Celsius, entre otros. Vamos a ver más adelante algunos de los problemas que se presentan, las causas, las consecuencias del cambio climático. Antes de hablar de las consecuencias del cambio climático, debemos conocer un poco sobre el efecto invernadero. El efecto invernadero es ocasionado por una serie de gases, los cuales se acumulan en la atmósfera y que van a tener una acción especial. Los gases que vamos a mencionar, que son los principales de efecto invernadero, son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y los compuestos clorofluorocarbonados, los cuales generalmente se encontraban en algunos sprays y algunos frascos de estos que tienen atomizador, y que poco a poco han ido desapareciendo porque se consideraban sumamente dañinos para la parte atmosférica, para la capa de ozono. ¿Cómo actúa este efecto invernadero en la capa de la Tierra, en las capas atmosféricas? Lo que tenemos es que la radiación solar viene directamente hacia la Tierra. Parte de esa radiación, como vamos a ver acá en la primera imagen, lo que tenemos es que parte de esa luz que llega hacia la Tierra es disipada y es enviada nuevamente hacia el espacio, pero parte es absorbida por estos gases de efecto invernadero. Lo que hacen es que a mayor acumulación de gases, más calor se va absorbiendo y se va dispersando a través de toda la atmósfera, calentando tanto la atmósfera como la superficie terrestre. A esto se le denomina efecto invernadero. Pero cómo han ido cambiando todos estos gases atmosféricos a través del tiempo. Acá les traigo las tendencias del sistema terrestre en la era del Antropoceno, entendiéndose Antropoceno como el periodo del tiempo en el cual
el humano ha tenido una actividad sumamente impactante sobre los ecosistemas. Esta es una publicación de Stephen et al. En el 2015. En la mayoría de gráficas lo que van a poder observar es una evidencia en un cambio sustancial en las distintas métricas a partir de 1950, es decir, aproximadamente a partir de unos años después de la Segunda Guerra Mundial. Nos vamos a concentrar en esta parte de arriba en la que podemos ver los diferentes gases atmosféricos. Tenemos el dióxido de carbono. En el eje de la Y lo que tenemos es la concentración en partes por millón de este dióxido de carbono en la atmósfera, y tenemos en la parte de las X lo que tenemos es los años en los que se ha hecho la evaluación, desde 1750 aproximadamente a inicios de la Revolución Industrial hasta el año 2010. Si nos fijamos, aquí hay una línea punteada en 1950 en donde se marca el punto en el que comenzó a haber un aumento significativo en la mayoría de las métricas. El dióxido de carbono comenzó a aumentar significativamente a partir de 1950. El óxido nitroso, de igual forma, este ya presentaba a finales de 1850, a finales de la Revolución Industrial, ya presentaba un aumento constante, pero fue más abrupto después de 1950 o 60. Tenemos el metano, también presenta un gran aumento a partir de 1950. El ozono atmosférico, de igual forma, tiene un aumento. Este se comenzó a evaluar a partir de 1950 y algo, entonces comenzó a tener un aumento bastante abrupto, pero en los últimos años se ha mantenido y ha tenido picos incluso en los que ha bajado. Tenemos la temperatura, la cual se mantuvo entre 1950, fue bajando incluso hasta 1970 quizás, y de ahí comenzó a subir significativamente hasta las temperaturas que tenemos actualmente. La acidificación de los océanos, que tiene que ver mucho con la concentración de dióxido de carbono atmosférico. Los océanos lo que hacen es intercambiar gases con el aire, con el ambiente atmosférico. Entonces lo que hacen es absorber ese dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y comenzar un proceso de acidificación del agua. Este proceso de acidificación del agua ha ido aumentando conforme ha ido aumentando el carbono atmosférico. También tenemos aquí algunas otras métricas, como la tala de los bosques, la cual prácticamente desde la Revolución Industrial se mantuvo constante y se ha mantenido constante en los últimos años. Tenemos la domesticación de usos de tierra, tenemos la pesca, la captura de peces, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes métricas las cuales nos muestran que ha ido aumentando todo el impacto que nosotros estamos ocasionando en el medio ambiente en los últimos prácticamente 60 años. Es muy importante que conozcamos esto, ya que son la forma de evidenciar las causas y las causas del cambio climático. En base al conocimiento anterior, se han planteado diferentes escenarios de acuerdo al calentamiento que puede existir en la superficie mundial en grados Celsius a través del tiempo. Lo que se tienen son diferentes escenarios, diferentes algoritmos que se han utilizado para poder determinar cuál va a ser el cambio de temperatura futuro, y se tienen diferentes parámetros, ¿no? Acá lo que tenemos es el escenario A2, el A1B, el B1, tenemos el cambio el aumento que se presentaría si siguiera una constante a como ha venido en los últimos años, y tenemos el registro que se ha tenido en el siglo XX. Ok, acá lo que tenemos entonces es desde 1900 hasta el año 2000 tenemos un aumento de temperaturas, ¿no? Ha ido aumentando poco a poco. Si se mantiene ese aumento constante de forma, como ha venido sucediendo, lo que se va a tener es esta línea amarilla, que va a ser el escenario en el cual no va a haber un aumento. Sí va a haber un aumento, pero no va a ser tan significativo. Luego tenemos los escenarios, en el cual tenemos un escenario menos riguroso, menos impactante, en el cual es el escenario B1, el cual dice que el aumento de temperatura no va a ser realmente muy grande, pero sí va a ser arriba de 1 grado Celsius. Luego tenemos el escenario más estricto, que es este rojo que está acá, que es el escenario A2, en el cual dice que vamos a tener cerca de un 3 a 3 y algo grados de Celsius arriba del promedio actual. Entonces,
Estos escenarios nos permiten a nosotros poder identificar cuál va a ser el futuro de aquí a 100 años, a 80 años, en el 2100, de la temperatura que vamos a tener y cómo vamos a tener que adaptarnos para poder afrontar esos cambios de temperatura, ya que este cambio de temperatura implica medidas de mitigación y adaptación diferentes a este cambio de temperatura. Entonces, todo esto va a depender cuál escenario vamos a utilizar dependiendo de las actividades que desarrollemos ahorita para poder prevenir esta alza. Para poder prevenir este escenario necesitamos tener acciones a nivel personal, a nivel mundial, a nivel de país, para poder por lo menos mantenernos en el escenario el azul, que es el B1, o en el escenario de la constante que ha venido teniendo hasta ahorita el aumento de la temperatura en los últimos años. Los aumentos tanto en las concentraciones de gases atmosféricos como en los incrementos de temperatura van a tener ciertas consecuencias a nivel de los ecosistemas y a nivel de las sociedades humanas. Uno de estos es la acidificación y contaminación del agua, lo que teníamos, lo que les estaba mencionando. La acidificación es esto que está acá, el dióxido atmosférico, el dióxido de carbono atmosférico se absorbe por los cuerpos de agua, por el océano. Se mezcla con el agua y genera el ácido carbónico, el cual se dispersa a través del ecosistema generando diferentes problemas. Uno de los problemas que se presentan a nivel de los arrecifes de coral es el blanqueamiento del coral. Ven este tipo de paisajes en el cual lo que tenemos es el blanqueamiento del coral, es decir, la pérdida de la vitalidad del arrecife, ya no hay productividad. Recordemos que los arrecifes son sitios de cría de peces pequeños. En estas zonas hay bastantes áreas de protección, entonces mucha de la productividad de los océanos se basa en estos arrecifes de coral. ¿Qué pasa si ya no hay arrecifes de coral? Va a haber menos productividad, posiblemente menos alimento para las poblaciones humanas y va a haber, pues, a futuro hambre y cambio de medios de vida de los pescadores porque ya no van a tener que pescar. Tenemos también los fenómenos meteorológicos más intensos, huracanes, ciclones, lluvias, sequías. Acá una noticia que acabo de ver que ha sido publicada este mismo día, en el cual se estima que hay 8 grandes huracanes que son los pronosticados para este 2020 y ya vamos a comenzar a entrar en la estación de huracanes. Estas son algunas de las consecuencias, vamos a ver otras más adelante en la siguiente diapositiva. La muerte, la migración y la extinción de especies también es otra de las problemáticas. Ya habíamos hablado de los arrecifes de coral, acá tengo otro ejemplo del blanqueamiento de los arrecifes. Este también es un ejemplo de blanqueamiento de arrecifes de coral por causa de la acidificación. Tenemos que el derretimiento de los polos, la reducción del hábitat de especies que habitan en estas zonas de los polos, los pingüinos, los osos polares, van a ver diezmadas sus poblaciones a causa de la reducción del hábitat y de la reducción de su mismo alimento. Tenemos también el aumento del nivel del mar, hasta 3.6 milímetros por año se estima. Van a haber poblaciones humanas las cuales van a tener problemas. Acá tenemos algunos tipos de islas en los cuales prácticamente se van a ver inundadas. Todas estas personas van a tener que emigrar de esas zonas o van a tener que gastar en recursos para poder generar obras de mitigación y de contención para poder evitar que el agua absorba la superficie de su territorio. Acá tenemos un ejemplo de Holanda, de Rotterdam. Acá les dejo la estrategia que ellos aplican. Estos países generalmente tienen muchas zonas que se encuentran bajo el nivel del mar y si ellos durante un crecimiento de un oleaje grande dejan abiertas estas puertas, las partes bajas de su territorio se inundan y este es en el océano. Si las mantienen cerradas, esas partes se mantienen bien, pero eso significa gastar miles, millones en poder generar estas estrategias de contención para poder evitar los efectos del aumento del mar, del nivel del mar. Acá les dejo un enlace para que puedan ver cómo ellos se han adaptado a ese aumento en el nivel del mar, el cual es bastante interesante cómo han desarrollado estas estrategias.
Este de acá sí ya puede ser un tema que sea más de su interés, son las consecuencias en la salud por parte del cambio climático. En este caso les voy a dejar un PDF en la plataforma virtual, en el aula virtual, para que lo puedan leer. El PDF está bastante interesante y estoy seguro que como futuros médicos les va a gustar. Ahí se plasman estas enfermedades que pueden ser generadas, esta y las de la siguiente diapositiva, a causa del cambio climático y de los cambios de temperatura. Los problemas principalmente por el aumento de los gases de efecto invernadero, en este caso el ozono atmosférico, puede generar problemas de asma y aumento en esos problemas de asma, además de un menor desarrollo pulmonar en niños. Se han hecho diferentes investigaciones y se ha comprobado en Estados Unidos que hay un aumento de estos problemas de desarrollo pulmonar en niños, los cuales sí es retroactivo, pero aún así se están generando este tipo de problemas a causa de la contaminación ambiental. Las enfermedades cardiovasculares por el aumento del smog también son van a ser bastante comunes y van a aumentar. Las enfermedades mentales, ya sea por ansiedad, depresión, los estrés postraumáticos a causa de vivir fenómenos meteorológicos intensos como huracanes, las inundaciones han generado diferentes problemas mentales en las personas que han vivido este tipo de fenómenos de hidrometeorológicos como las inundaciones. La presencia de melanomas y tumores cutáneos va a ser mucho más común por la exposición a la radiación UV, que va a ser un poco más intensa conforme pasa el tiempo. El autor del PDF que les estoy dejando también plantea la posibilidad de que existan nuevos ambientes más idóneos para la proliferación de vectores que puedan generar diferentes tipos de enfermedades, en este caso los zancudos, los cuales se van a ver beneficiados por tener un menor tiempo de eclosión, una mayor cantidad de hábitat por las inundaciones, por la presencia de riachuelos pequeños en los cuales van a haber agua estancada y van a poder procrear ahí. Va a haber un boom y una explotación de estas poblaciones de vectores que van a producir enfermedades o van a aumentar las enfermedades de malaria, dengue, fiebre amarilla, las cuales en algunos territorios han sido controladas, pero que conforme avanza el tiempo y los cambios de temperatura van a volver a resurgir. La leptospirosis, que es causada por una bacteria, que es la bacteria que causa este tipo de enfermedades y es transmitida por los ratones, también puede ver aumentada por las inundaciones. Cuando hay inundaciones hay un aumento en los roedores y estos roedores se acercan a los hábitats, a las casas y pueden provocar este tipo de enfermedades. También les dejo acá una noticia de la BBC en la cual se plantea que los virus y enfermedades bajo el hielo. Hay bacterias, virus que han quedado encerrados en el hielo de los polos, en los cuales han pasado miles de años enterrados y que posteriormente con el derretimiento pueden liberarse a los cuerpos de agua o pueden ser descubiertos por las mismas personas y poder enfermarse de este tipo de bacterias y ser agentes transmisores. Acá tenemos un ejemplo, en el 2016 hubo casos concretos de anthrax que se cree que provienen de bacterias que estaban congeladas y que fueron liberadas a los cuerpos de agua desde una carcasa de un reno que estaba infectado, de más de 75 años de antigüedad. Es decir, el reno en sí no tenía muchos años, pero sí había una infectación por parte de y terminó infectando a diferentes renos y a personas las cuales murieron de esta enfermedad. Entonces, es un conocimiento que les dejo ahí, un poco de información en esta noticia que es bastante interesante. El cambio climático va a generar diferentes problemáticas dependiendo de la región de la que hablemos. Hay regiones en las cuales va a haber un exceso de agua con inundaciones y problemas de ese tipo y va a haber ciertos territorios en los cuales va a haber sequía total, va a haber migraciones por falta de agua, por falta de alimento. Recordemos que uno de los problemas que generaba, habíamos dicho que era la desertificación. La desertificación es la pérdida de productividad de los suelos. Este es un ejemplo del cinturón del hambre en Sahel, en África, en el cual en 1984, 1985 se dieron migraciones masivas porque se quedaron sin agua, hubo pérdida de los cultivos, el ganado murió, la gente moría, se quedaban
sin alimentos. Entonces, todas estas personas comenzaron a migrar a diferentes países. Uno de los problemas que vamos a ver más intensos a futuro a causa de estos cambios climáticos son esos, las migraciones masivas. Estas migraciones y otros peleas por recursos pueden incrementar las tensiones sociales, económicas y políticas. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1995, planteaba la existencia de vínculos entre la desertificación, los desplazamientos civiles e incluso los conflictos armados. A medida existía menos recursos, a medida existía una mayor escasez de los recursos, existía una mayor cantidad de conflictos. Esto según datos que se sacaron de, de diferentes registros de países de África. En África muchos se desplazan internamente o emigran a causa de las guerras, las sequías o la degradación de las tierras. Se estima que para el 2030 los desplazamientos sean de hasta 700 millones de personas por la falta de agua. Eso implica también problemas para los países de destino. Este es un círculo vicioso el cual un país que recibe a muchos inmigrantes lo que va a tener que hacer es deteriorar más sus recursos para poder suplir las necesidades de estos migrantes, es decir, acabar con más agua, tener más recursos para darles alimentos, para darles espacio para vivienda. Otro de los problemas que vamos a ver intensificados es como les decía, el problema del desarrollo de enfermedades. En este caso, la sequía o la desertificación lo que va a causar es problemas principalmente pulmonares, problemas gástricos, la falta de alimento, el hambre, lo que va a provocar es desnutrición, debilidad en los sistemas inmunológicos y aumento de enfermedades. Entonces, lo que tenemos que buscar es luchar contra todos estos problemas de cambio climático, no solo del punto de vista ecológico, los ambientalistas, sino que también todas las personas en general, hasta ustedes como médicos, tienen el deber de poder luchar contra esto, ya que a final de cuentas todos vamos a vernos afectados, incluso ustedes como futuros médicos van a tener mucho trabajo y pocos recursos para poder darle abasto a todas estas personas que van a presentar enfermedades. Entonces, lo que queda es luchar contra el cambio climático y buscar todas las estrategias necesarias para poder revertirlo, reducir los escenarios y poder quedar en un escenario lo más amigable posible. Acá les dejo un enlace para un video del IPCC en el cual se plantean las causas, consecuencias del cambio climático. Están en inglés, pero tienen los subtítulos en español. Espero que les guste. Así termina la clase de esta semana. Espero que hayan comprendido cada uno de los temas que hemos visto. Son temas un poco diferentes unos de otros, pero espero que los hayan comprendido y he tratado de dárselos lo más somero posible para que no se haga demasiado largo tampoco el video. Esta ha sido la última clase que hemos tenido, el último video que les voy a enviar. Ha sido un gusto ser su profesor en este ciclo. Espero que podamos seguir viéndonos en la universidad cuando reaperturen esto y que nos veamos en química orgánica. Recuerden que el foro va a estar abierto desde este día hasta las 3 p.m. del día viernes. Este foro forma parte de la evaluación formativa y consiste en responder con sus propias palabras las preguntas que ahí se realicen. Fue un gusto ser su profesor y feliz día, chicos.